Bueno, pues soy el pastor Roberto Avilés y es para mí un gusto poder estar con ustedes una vez más compartiendo la palabra de Dios, el mensaje que el Señor tiene para nosotros y sobre todo, importante, el compartir el Evangelio de Cristo Jesús con aquellos que aún no lo conocen o que si lo han conocido nunca se han atrevido a aceptarlo como Señor y Salvador. Y si tú ya lo aceptaste, por supuesto el mensaje es de consagración, de discipulado. Y bueno, el día de hoy vamos a continuar con esta serie de estudios bíblicos. Este es el último de esta serie, donde hemos estado analizando algunas de las obras portentosas del Señor Jesucristo, y una de ellas ha sido, bueno, varios, ¿no? Pero el día de hoy vamos a analizar o vamos a platicar un poquito el día de hoy en este mensaje acerca de cómo Jesús sana al hijo de un hombre noble. Y bueno, este mensaje lo vamos a encontrar, por supuesto, en el libro de Juan, capítulo 4, Juan capítulo 4 versos 46, y por favor voy a pedirte que en tu Biblia, por favor, tengas tu Biblia en la mano para que puedas buscar conmigo, leer conmigo y analizar la palabra de Dios juntos, para que, es una responsabilidad de cada cristiano, de cada persona, saber que la fuente donde estamos leyendo es la palabra de Dios y que se te está predicando la verdad, y esa es una responsabilidad que todos tenemos que tener. Así que te invito a que tengas tu Biblia abierta en el libro de Juan capítulo 4, Juan capítulo 4 versos 46 al 54. Juan capítulo 4 versos 46 al 54, y el día de hoy vamos a hablar acerca de este milagro. Así que vamos a leerlo, ¿qué les parece? Vamos a leerlo, dice así: Vino pues Jesús otra vez a Canaá de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado a Judea, a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanease a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no tuviereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron buenas nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él le preguntó a qué hora había descendido a este mejor, y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella hora era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando se fue de Judea a Galilea. Bueno, el día de hoy quisiera recordarles en este momento portentosa obra que el Señor hizo, porque esta fue de hecho el segundo milagro que el Señor hizo en esta área, de esta localización que es Caná de Galilea. Y recordemos que el primer milagro que Jesús que hizo precisamente en esta comunidad fue cuando convirtió el agua en vino. Una vez más, recuerda, no hablamos de vino de alcohol etílico, hablamos de vino de jugo de uva sin fermentar. Y bueno, cuando el Señor Jesús hizo esto, ya lo platicamos, pero vamos a analizar un poquito este milagro, ¿no? ¿Qué les parece? Miren, hermanos, en el versículo 46, analizando el milagro, dice el Señor Jesús así: vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Algo interesante a analizar aquí, amigo que me escuchas, hermano que me escuchas, es que el apóstol Juan nos muestra que este fue el segundo milagro que hizo el Señor Jesús en Caná de Galilea, como lo acabo de mencionar. Pero el verso 47 dice que el verso 47 dice que o sea, el noble, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Ahora, sencillamente, pues no sabemos qué clase de enfermedad tenía, pero probablemente era una enfermedad infecciosa, puesto que tenía fiebre y estaba a punto de morir. Algo interesante, no lo sacó, lo dejó en casa. Así que probablemente esas enfermedades eran muy frecuentes porque en aquel tiempo, y una de las características es que provocaban fiebre. Ahora, por otro lado, este tipo de enfermedades, son capaces, por supuesto, de producir la muerte. Podían causar neumonía, podían causar pulmonía, podían causar, algunas clases de infecciones, por ejemplo, estomacales o intestinales. Pero una cosa es cierta, este padre, que muy probablemente era un hombre con una educación, con cierta cantidad de estudio, ¿verdad?, sabía que su hijo estaba a punto de morir. No era una persona improvisada, no era una persona del vulgo, era una persona preparada, y obviamente tenía conocimiento de alguna manera médico, porque sabía efectivamente lo que estaba ocurriéndole y lo que le estaba a punto de ocurrir a su hijo. Así que de esta manera él acude al único que podía solucionar este problema, al único que podía
sanar a su hijo, al único que podía hacer el milagro de sanar a su hijo. Así que en el versos 48 empezamos a encontrar la respuesta de Jesús. Dice así: Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Pero, ¿sabes? Esta respuesta suena un poco interesante porque podemos observar también la respuesta de aquel padre en el versos 49. Dice, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Este funcionario de gobierno sabía que Jesucristo podía hacer algo por su hijo, y no solamente algo, podía definitivamente sanarlo. Y algo en esto es que fue posible el milagro gracias a su fe, por supuesto, su confianza que puso en él. Y cualquiera que fuera la condición de su hijo, cualquiera que fue el estado de su hijo, él sabía que Jesucristo podía sanarlo. Él sabía que Jesucristo podía hacer esta obra portentosa. Él sabía que Jesucristo era el único capaz de sanar por completo, de hacer este milagro. Así que su única duda que tenía este hombre era si el Señor quería hacerlo. Eso era todo. O sea, Señor, está apelando, por favor, sana a mi hijo. Pero no es que no podía, es que quieres. Está dentro de tu voluntad sanar a mi hijo. Saben, este hombre tenía fe, pero su fe aún no era completa, como puedes observar o podemos observar. ¿Por qué? Bueno, porque en primer lugar, este hombre creía que Jesús tenía lo que se necesitaba para hacer, obviamente, este milagro. Pero él pensaba que Jesús tenía que estar presente físicamente en el lugar donde estaba su hijo para poder sanarlo, para poder realizar el milagro. Y esto es interesante. En muchas ocasiones, amigo que me escuchas, podemos pensar de la misma manera. De hecho, este hombre era común dentro de la religión de esa antigüedad, el pensar que los dioses o que cierta deidad tenía solamente poder en ciertos lugares y en ciertas áreas. Es más, había que estar presente en el lugar de los hechos. Esa era corrientemente era la creencia de aquellos tiempos. Y obviamente este hombre, atendiendo a su propia limitante física, a su propia limitante que él podía, en el que nos encontramos, una limitante de espacio, una limitante de tiempo, una limitante de materia, él pensaba que los dichos milagros podían hacerse solamente si Jesús estaba ahí presente. Por eso es que en segundo lugar podemos entender que él no comprendía que Jesús era Dios mismo manifestado en carne, y por lo tanto él era también omnipresente. Era una omnipresencia divina donde para Jesús no existe ni el tiempo, ni el espacio, ni la materia. No está limitado por nada de esto. Por eso es que el verso 50 nos dice la respuesta así. Dice, Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Y sabes, el hecho es de que este hombre creyó. Este hecho no significa que por estos momentos no haya vacilado o que no haya tenido dudas de repente. No significa que de repente se cuestionó muchas cosas. Simplemente le creyó a pesar de dichos inconvenientes, a pesar de dichos momentos de duda, ¿no? Ahora, los personajes de la Biblia son personajes de carne y hueso, déjame te digo. Son personas con debilidades, como este hombre, las mismas debilidades, las mismas pasiones a las que fueron sujetos ellos. Nosotros también estamos en la misma situación. Cualquiera de nosotros hubiera tenido dudas, esto es algo lógico. Pero lo importante es que este hombre creyó a las palabras de Jesucristo y se puso en camino a su casa, independientemente de todos estos momentos de dudas, de todas estas situaciones o pensamientos que le pudieron haber llegado a su mente. Pero vuelve con gozo, repitiendo en su corazón esas palabras llenas de amor y autoridad. Tu hijo vive, que fue lo que le dijo el Señor Jesús. Tu hijo vive. ¿Sabes? En el verso 51 dice, cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron las buenas nuevas diciendo, tu hijo vive, repitiéndole exactamente el mismo declaración que el Señor Jesús había hecho, confirmando lo que él ya sabía que había pasado porque Jesús lo había dicho, lo había afirmado. Y sabes, esto es precioso, porque lo que podemos ver aquí expresado, lo que Jesús está de hecho transmitiendo, diciendo, es que está revelando la naturaleza divina de Jesucristo. Está mostrando que posee el atributo de la omnisciencia, que es exclusivo de Dios. Jesús lo sabe todo. Jesús está mostrando ese atributo, pero también está mostrando su atributo de ser omnipresente, porque para Jesús no existe el espacio, el tiempo y la materia. Dirás, permíteme tantito, pastor, pero Jesús en ese momento sí estaba siendo limitado porque estaba en forma de hombre. Y sí es cierto,
Físicamente, en cuanto a su naturaleza humana, sí, él mismo se limitó, pero en su naturaleza divina, lo mismo Jesús podía hacerlo aquí que en China. Lo mismo Jesús podía saber su omnisciencia, por supuesto, su omnipotencia, por supuesto, y todas las, ¿cómo puedo decir?, los atributos divinos trabajando al 100% en Jesucristo, lo vemos en este momento. Así que podemos también observar este despliegue, pues, de la naturaleza divina del Señor Jesús, pero también podemos ver que Jesús también consiguió perfeccionar la fe de sus discípulos y de todos los que estaban oyendo. Una de las circunstancias que siempre ocurren y se repiten especialmente en todos los milagros que Jesús hace, es que todas aquellas personas que oyeran o que estaban atestiguando lo que Jesús hacía en sus milagros, se afirmaba en su fe, decían verdaderamente este es el Mesías, y especialmente la fe de esta persona que le pide por la salud de su hijo. Eso es grandioso. Ahora, este hombre noble, el cual no conocemos el nombre de esta persona, había oído hablar de Jesús y estaba seguro que él tenía el poder para sanar a su hijo, y por esto sale a buscarlo. Ahora, le pide que descienda con él para que sane a su hijo. No tiene duda del poder de Jesús, pero hay algo que ignora, y es el poder de la palabra. Él dice y se hace. Recuerden también lo que dice Génesis capítulo 1, versos 1, cuando dice en el principio, ¿verdad? Empieza a hablar acerca de lo que es el principio, pero en Génesis 1:1 habla acerca de que Dios dijo y fue hecho. Dios dijo y se creó. Del mismo modo dice la palabra de Dios que su palabra tiene poder, y este es el caso de lo que estamos viendo aquí. Jesús dice, vete, tu hijo vive, y exactamente eso es lo que pasa. Esto es lo que se hace. Así que en esto podemos ver cómo Jesús, motivándolo a esta persona a través de esto, lo motiva a creer en la palabra de Jesús, y por esta razón no lo acompaña hasta donde se encuentra su hijo enfermo. Simplemente le indica que regrese a su casa y que confíe en su palabra. Sencillo como esto. Y le dice, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra de Jesús, le dijo y se fue. Esto es lo que dice la Escritura. Y la prueba de que el hombre cree está en sus acciones. ¿A poco no? Está en sus acciones, porque el hombre, cuando escucha la instrucción de Jesús, él sale y regresa a su casa. Sigue las instrucciones del Señor Jesús. ¿Te imaginas ir a hablar ahí con Jesús y del Señor Jesús decirte, oye, ¿sabes qué? Regrésate, no te preocupes. Y tú con las dudas, generándote un montón de situaciones en tu mente, pensamientos, que problemas diciendo, chocando con tu creencia religiosa, chocando con toda esta idea cultural con la que creciste, fuiste enseñado. Sabes, normalmente la palabra de Dios en muchas ocasiones más bien va a chocar con este tipo de formación que tú ya tienes y que tú y yo tenemos. Choca con tu forma de pensar, choca con las enseñanzas que tuviste de joven, de niño, que por mucho tiempo, muchos años te han influido. Choca con la cultura alrededor, pero ¿sabes qué? Ejercer la fe pues es la voluntad de Dios, y de este modo este hombre, negando todas aquellas situaciones que se estuvieron oponiendo, por ejemplo, a que creyera la palabra de Jesús, tanto su mente, su formación, su cultura, la enseñanza de sus padres, finalmente decide creerle a Cristo Jesús y decide reconocer que solamente Él y lo que Él declaraba se hacía. Sigue las instrucciones del Señor Jesús al pie de la letra. Al pie de la letra. Esto es tremendo. Esto es fe actuando. Esto es fe activa. Esto es el reto para nosotros, entender cómo estos hombres, con todas sus pasiones, con todas sus debilidades, con todas sus luchas, con todas sus dudas, ellos deciden creerle a Jesús, y con todas sus acciones prueban haber creído, prueban una fe auténtica. ¿Sabes? Por eso Jesús sabía que al terminar su ministerio en la tierra, tendría que regresar a su gloria eterna, a su trono celestial. Y sabes una cosa, Él ya no iba a estar físicamente perceptible como ahora. Jesús físicamente, en el sentido carnal, no está. Pero ¿sabes qué? Él hizo promesas grandes, Él hizo promesas hermosas que darían, y esas promesas hermosas están registradas únicamente en la Biblia, la palabra infalible de Dios que siempre se cumple, porque la palabra de Dios tiene poder. Así que de esta manera, una de esas promesas fue precisamente la presencia eterna en nosotros. ¿Se acuerdan lo que dice Mateo 28, cuando dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo? Una vez más, ejercitando pues esta naturaleza de Jesús, que es la omnipresencia y la omnisciencia juntas. Qué
Qué precioso, porque estas promesas fue de su presencia eterna, nos la deja a nosotros para saber que no estamos huérfanos, que no estamos solos, que no estamos en medio de esas luchas y de debilidades y circunstancias y estamos solos. Esto no es así. Jesús está aquí en nosotros. De hecho, Jesús está dentro de nosotros cuando el Señor dice que si le invitamos a morar en nuestro corazón, Él entra y se queda para siempre dentro de tu corazón. Él sigue por siempre a tu lado y adentro de ti, que es lo más importante, esperando que le busques para derramar tu amor, tu vida delante de Él, y Él te ama, Él te protege, Él te provee, y el deseo, lo mismo que con sus discípulos y por todos los tiempos, es que nos sintamos siempre así, con nuestro Padre Celestial y no desamparados. Él quiere que estemos seguros de su bondad y que estemos seguros de su misericordia y que siempre estemos dispuestos para todos cuando le busquemos. Dice el Señor Jesús: buscadme mientras puedo ser hallado, llamadme en tanto que está cercano. Y sabes una cosa, si Él mora en tu corazón, si le has aceptado como Señor y Salvador, Él está dentro de ti, esperando a que le busques, a que tengas este encuentro cercano con Él a través de tu devocional, a que estés meditando en su palabra, alimentándote de su palabra, a que estés estudiando su palabra, a que estés leyendo su palabra, a que busques de todo corazón acercarte a Él. Ahora, si tú nunca le has recibido como Señor y Salvador, Él está ahí esperando a que le busques, esperando a que le aceptes como Señor y Salvador. Y por esto dejó este recurso infalible, su bendita palabra que es la Biblia. Y esta voluntad que nos ha demostrado y que nos ha puesto firme para que podamos ejercer fe. No solamente reconociendo su poder, sino también confiando plenamente en su palabra. Tal como lo hizo el hombre de esta historia. Cuando este milagro se realiza, Él quiere enseñarnos que en este mundo lo único absolutamente confiable, el único terreno seguro para plantarte, lo único en lo que puedes confiar y nunca te va a fallar es su poderosa palabra. Y por esta razón, este poderoso milagro fue hecho de esta manera. ¿Sabes? Esta declaración que se hace aquí en la Escritura donde dice: desciende antes que mi hijo muera. La verdad me pongo a pensar, porque ¿cuántos padres tienen un hijo o una hija en peligro muy grande? ¿Sabes? Probablemente una enfermedad como este joven, pero sí en peligro de destruir su vida. Por ejemplo, no sé si es una enfermedad o a lo mejor el uso de las drogas. A lo mejor tu hijo o tu hija está en problema, atrapado en el alcohol, en el tabaquismo, o simplemente está atrapado en la rebeldía que causa el alejamiento de Dios. Notemos que el pedido del hombre dice: Señor, desciende antes que mi hijo muera. En cuántas ocasiones los padres podemos entender este ruego, porque simple y sencillamente los hijos, que es lo más común, están atrapados en la rebeldía, y sobre todo cuando los padres se han alejado de Cristo Jesús. Por cierto, ¿estás cerca de Cristo Jesús o estás alejado de Él? ¿Sabes? El alejamiento trae como consecuencia rebeldía también en tus hijos, rebeldía que causa destrucción. Pero ¿sabes? Debemos aprender de este hombre a buscar y rogar de igual manera: Señor, desciende y sana a mi hijo. Busca en este momento, si tú estás pasando por momentos críticos como este hombre, oye, ¿sabes qué? Este es el momento, ponte de rodillas, ora al Señor, clama al Señor, búscale mientras pueda ser hallado. Señor, sana a mi hijo, por favor desciende con mi hijo. Señor bendito, primeramente perdóname por mi rebeldía, perdóname porque yo lo he arruinado, me equivoqué, Señor. Pero Señor bendito de los cielos, dime qué hacer, perdóname. Yo estoy dispuesto Señor, a buscarte con todo mi corazón, pero desciende y sana a mi hijo. ¿Sabes qué apropiadas son las palabras del Salmo 107, del 19 al 20, cuando dice: pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones? Envió su palabra y los sanó y los libró de la ruina. Es muy importante estar convencidos del poder infinito del Señor Jesucristo. Pero ¿sabes qué? No olvidemos que no es suficiente. Debemos creer en la palabra del Señor. Debemos pues tener fe en su palabra, o creerle pues que sus promesas son verdad, aunque físicamente no lo percibas. Pero ¿cómo podemos creer en la palabra de Dios si no la conocemos? ¿Cómo? ¿Cómo vas a poder conocer en algo que no sabes? Es pues absolutamente indispensable pues leerla, ¿no? Escudriñarla, estudiarla, alimentarte con ella para que la puedas conocer y así aprender a confiar en sus promesas. De igual manera,
puedas tus acciones reflejar, pues, esas acciones puedan reflejar que has creído auténticamente en su palabra. Y lo que Jesús quiere, si tú ya le has recibido como Señor y Salvador, lo que Jesús quiere es que tú empieces a obedecer en la adoración diaria y en el servicio también. Y si tú no le has recibido como Señor y Salvador, para que puedas ejercer fe, tu acción necesariamente tendrá que llevarte, número uno, a aceptarle como Señor y como Salvador. Por eso creemos, nosotros bautistas estamos convencidos que las órdenes que el Señor Jesús nos da para nosotros vienen de las Sagradas Escrituras, solamente vienen única y exclusivamente de la Biblia. Decimos nosotros que la única regla de fe y de práctica es la palabra de Dios, no los libros, no tenemos profetas, no tenemos tradición, todo eso cambia, es variable, no es confiable, pero las Escrituras lo son. Así que de esta manera también nosotros estamos convencidos que de esta manera nosotros como cristianos estamos a las órdenes del Señor Jesús, para que en ese sentido también nos ponemos a tus órdenes que me escuchas para poder enseñarte la palabra de Dios y así pueda ser un privilegio servir. Por eso te invitamos a que vengas a la iglesia. Por eso es clave que te congregues con nosotros. Yo te invito a que nos acompañes. En nuestra escuela dominical los miércoles en First Baptist Church en Madill, Oklahoma. Bueno, si tú vives fuera en otro lugar, busca una iglesia bautista en la cual congregarte, donde muy seguramente te enseñarán la palabra de Dios y con gusto te ayudarán a caminar este camino donde tus acciones reflejarán una auténtica fe en Cristo Jesús. Finalmente, y antes de continuar en esto, déjame decirte que muchas de las cosas en las que ocurren dentro de la vida del cristiano, en este caso si tú eres discípulo de Cristo, una de las cosas que ocurren es que Satanás busca con toda vehemencia alejarte de la iglesia para que sigas sin congregarte, sin ser animado, sin ser instruido en la palabra de Dios, y de este modo tu fe pueda no expresarse, y por lo tanto al no expresar tu fe creyendo en la palabra de Dios que Dios quiere enseñarte, esto va a dar como consecuencia pues que no ejerzas fe y por lo tanto Satanás pueda matar, destruir, robar tu familia, matar, robar y destruir cuanto a ti mismo personalmente. Sabes, aunque si tú ya eres auténticamente salvo, efectivamente dice la palabra de Dios que el Señor dice en su palabra que no vas al infierno, pero evidentemente destruirá el gozo que tienes de tu salvación y destruirá a aquellos en tu familia. Por eso es importante que no dejes de congregarte, no importa cuántos pretextos puedas tú poner. Probablemente dirás, tengo que trabajar, no tengo tiempo, quiero mi espacio, yo qué sé que puedas tú decir, pero déjame te digo una cosa, esto es la voluntad de Satanás y no la del Señor. Así que no dejes de congregarte, así que anímate a congregarte, así que te invitamos, si nunca has asistido a una iglesia bautista, una vez más, estamos a tus órdenes en First Baptist Church, Madill, Oklahoma. Y si no estás ahí, aquí en Madill, cerca de nosotros, no te preocupes. Hay una iglesia bautista cerca de ti, estoy convencido y seguro, donde estaremos completamente gustosos. Será un privilegio poder servirte de esta manera. Así que finalmente me gustaría hacer una pequeña reflexión. ¿Sabes? No debemos esperar a ver señales o milagros para creer. Muchas personas quieren ver señales o milagros. A Jesús le dijeron, pues si no vemos señales y milagros no creeremos. Y Jesús dijo, pues la única señal y milagro que vas a tener es la de Jonás. O sea, la pura palabra. ¿Sabes? El registro de toda la palabra de Dios está en la Biblia. El registro escrito de los milagros que el Señor seleccionó para que quedaran escritos en su palabra deben ser suficiente para motivar tu fe. Deben ser suficiente para motivar nuestra fe, para motivar que creamos en lo que Él dice es verdad. La Biblia es suficiente. La Biblia dice que muchas cosas se hicieron. Juan capítulo 20, versos 29 dice, si no veis señales y prodigios no creeréis. Y otro lado dice también, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Sabes? No necesitamos ver un milagro para creer. Es sumamente peligroso exigir señales y milagros o querer ver milagros y señales para validar el mensaje. Esto nunca ha sido así, ni históricamente hablando, bíblicamente y bíblicamente hablando, nunca ha sido bíblico, valga la redundancia. Esto nunca ha sido, el milagro no es lo que valida el mensaje, es el mensaje el que valida el mensaje. Por eso podemos observar que Jesús nos dice de esta manera,
Si no veis señales y prodigios, no creeréis. Y por otro lado, recordemos lo que el Señor dijo a Tomás: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Por eso Jesús dice en su palabra también en el libro de Juan, que todas estas cosas se registraron para que creamos que Jesús es el Mesías, Jesús es Dios mismo encarnado, Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es el Salvador que está tocando la puerta de tu corazón y dice: déjame entrar. Y tú dirás: ya le dejé entrar. Entonces Jesús está buscando que tú con todo tu corazón ejerzas la fe. ¿Cómo? Estudiando la palabra de Dios, leyendo la palabra de Dios, meditando en la palabra de Dios y creyendo la palabra de Dios, que finalmente será reflejada en acciones. Las acciones lo que hacen es mostrar físicamente que tú ya creíste, ¿sí? Es la consecuencia de las acciones, o las obras son la consecuencia de que existe una fe verdadera. Las acciones no son para crear una fe verdadera. Las acciones muestran que existe una fe auténtica. Y de esto se trata el día de hoy. Hermano que me escuchas en esta tarde, esta mañana, perdón. Déjame te digo que la fe, sin fe no podemos agradar a Dios, y para que nuestro ministerio se convierta en un ministerio vibrante, en un ministerio hermoso, en un ministerio pujante, en un ministerio activo, unido, en un ministerio que agrada y glorifica el nombre de nuestro Señor Jesucristo, es necesario que tú y yo ejercitemos la fe. Y en muchas ocasiones las partes negativas, la lucha, pues, ¿cómo puedo decir? Las circunstancias equivocadas en la vida pasan para que en esos momentos podamos echar a andar la fe, podamos practicar la fe. Y por eso, mientras más lees la palabra, más fe puedes ejercer. Dice la Escritura acertadamente, dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Así que de esta manera termino diciéndote, hermano, vamos a procurar la fe, vamos a hacer crecer nuestra fe, vamos a validar nuestra fe, y nuestras acciones demostrarán que nuestra fe es auténtica. Del mismo modo como si tú en algún momento de tu vida te has alejado de la iglesia, tú que me escuchas dijiste: bueno, me fui, ya ando en otras cosas, ando haciendo otras cosas que no, ya no estoy asistiendo al culto, ya no estoy sirviendo a Dios, ya nada más voy el domingo en la mañana, y a lo mejor ya en el domingo ya tengo semanas sin ir. Déjame te digo que Satanás te ha atrapado. Lo que tienes que hacer ahora es arrepentirte y descender, para que ahora, descendiendo a tu casa, descendiendo a la iglesia, descendiendo al grupo en el cual Dios te ha puesto, de esta manera puedas seguir aprendiendo la palabra de Dios y puedas una vez más ejercer la fe. Déjame decirte que lejos de la iglesia lo que vas a experimentar es destrucción, porque Satanás ahí te va a poder destruir. Sabes, gracias a que la fe no vas a ejercerla producto a que no estás cerca de la palabra de Dios siendo instruido. Así que concluyo de esta manera. Al mismo modo como este hombre, digamos: Señor, desciende. Señor, desciende y sana a mi hijo. Pero al mismo modo, voy, Señor, sí, obedezco porque te creo. Te creo, mi Dios, para que se cumpla una vez más lo que dice Juan 20:29. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. No necesitamos ver, necesitamos escudriñar la Escritura. Necesitamos leer la Escritura, necesitamos aprender la Escritura, necesitamos memorizar la Escritura, necesitamos compartir la Escritura, necesitamos hablar de la Escritura, necesitamos vivir la Escritura, y de este modo ejercemos fe. Señor bendito de los cielos, en el nombre de Cristo Jesús vengo ante tu presencia, Señor. Te ruego en el nombre de Cristo Jesús, Padre, por las personas que me están escuchando en este momento. Yo te ruego, Padre, que tú motives a ejercer una fe auténtica a través de tu palabra. Señor, gracias porque en la palabra escrita tenemos todo cuanto necesitamos para creer. Gracias porque tu Espíritu Santo nos lleva a creer. Señor, también te ruego por aquellos que se alejaron, que probablemente me están escuchando. Yo te suplico porque tú animes su corazón y los regreses a ti. Te ruego en el nombre de Cristo Jesús también que tú vuelvas una vez más, Señor, a reunir a estas personas que se han alejado. Del mismo modo, aquellas personas que me están escuchando, que no te han recibido como Señor y Salvador, yo te suplico que ellos puedan aceptarte, Señor, obra en el corazón de ellos. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, te lo suplicamos todo. Amén.